presidente. Miren, Oviedo lleva más de 3 años, ya casi 4, viviendo en un auténtico mar de niebla en el que la realidad, todos sabemos, dentro de la niebla, la realidad se distorsiona. Pero es que hasta en las peores condiciones la niebla se disipa. Y hay un momento, aunque sea solo un ratito, en el que se puede ver realmente cuál es el paisaje, cuál es la vida real. Esto de vivir en los mares de niebla ocurre sistemáticamente cuando gobierna el PP, bien solo, como ha ocurrido en Oviedo hasta el año 2015, desde el 91 hasta el año 2015, donde, por cierto, les quiero recordar que perdieron el gobierno, veo por lo que decía antes el señor Arias, ya sea solo o con un comodín como el actual que les ha estado blanqueando la gestión. Los gobiernos del PP a nivel nacional, el Gobierno de España, mientras gobernaba el Partido Popular, han ido imponiendo a los ayuntamientos una serie de medidas, de leyes, que han ido restringiendo, que han limitado las actuaciones que podían realizar los ayuntamientos, supuestamente todas ellas orientadas a reducir la deuda, a limitar las inversiones exclusivamente o casi exclusivamente a los fondos propios que tuvieran los ayuntamientos para poder financiarlas, y a lo que han llamado la racionalización de los gastos corrientes, la ley de racionalización, las reglas fiscales, la tasa de reposición. Y todo ello porque ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como fue este hasta el año 2015, pues eran uno de los más endeudados de toda España. Sí, no, mentira no. No, verdad, no tiene más que mirar. No, es que salía públicamente. Lo que pasa es que algunos se quieren olvidar del pasado y solo ponerse medallitas. La realidad es que este era uno de los ayuntamientos más endeudados y además tenía tapada parte de la deuda con mecanismos legales, repito, de ingeniería financiera. Pero luego, claro, llegan ustedes a los gobiernos municipales y a los gobiernos donde consiguen acceder, aunque sea, ya digo, con comodines, y hacen justo lo contrario, como ocurre en este ayuntamiento. Por supuesto, la deuda ya no es importante, por supuesto, no hace falta racionalizar los gastos, se puede gastar en lo que se quiera. Y en Oviedo ustedes se han empeñado, por ejemplo, en poner en marcha con dinero municipal servicios que no son competencia municipal y que van a estar dirigidos solo a unos pocos, como ocurre en el Asturcón con su proyecto que solo va a ir dirigido a atender a caballos, no a los ciudadanos. Mientras, por otro lado, racanean en algunos servicios que sí que benefician al conjunto de la sociedad, como son las escuelas de 0 a 3, porque dicen que esas no son competencia municipal. Eso, como no es una competencia municipal, ustedes racanean, prefieren que los niños no tengan escuelas. O en las becas escolares, que esa sí es una competencia municipal, pero que consideran que ya tienen bastante y el que no le haya llegado la beca será que no, he decidido yo que no lo necesita. Y todo ello son decisiones de tipo político, decidir quién va a cobrar o no va a cobrar, quién tiene recursos suficientes para poder acceder a una beca o no, es una decisión política. No se pueden ustedes estar escudando sistemáticamente en los técnicos, porque los técnicos, como es el caso de hoy, lo único que confirman es que lo que ustedes proponen es legal. Pero es que lo que les proponemos nosotros también es legal, pero es una decisión política diferente. Nosotros no tenemos ningún miedo a defender aquello en lo que creemos, aquello de lo que estamos seguros que estamos acertados. Y además no nos escudamos en informes técnicos para defender aquello que queremos defender. Otra cosa es que, por supuesto, tenemos que tener los informes técnicos que den la viabilidad a esos proyectos. Y además no tenemos tampoco duda de que también sabemos cosas aunque no seamos funcionarios municipales, porque no hay más que ver las sentencias judiciales que llevamos ganándoles en este mandato. El Gobierno ha perdido frente a un grupo de la oposición al menos, no voy a hablar de los demás porque no soy yo quien para hablar de los demás grupos de la oposición, ha perdido en bastantes ocasiones ante los tribunales porque nosotros defendemos aquello en lo que creemos. Y hoy es uno de estos días en los que se ponen de manifiesto sus incongruencias y vaya por delante que vamos a votar en contra de esta decisión política de endeudar al Ayuntamiento de Oviedo en casi 50 millones de euros. Hace unos meses vinieron al Pleno y nos dijeron que iban a amortizar anticipadamente casi 30 millones de euros, con remanente de tesorería, ese fondo que tenemos, que algunos no se acuerdan de que lo tenemos.
y en vez de utilizarlo como nosotros les proponíamos, en dedicarlo a invertir. Ahora estamos pidiendo dinero para invertir, creo. Perdón, estamos pidiendo préstamos para invertir. Ay, esperen que me pierdo. O sea, teníamos 30 millones que podíamos destinar a invertir, pero decidimos pagárselo a los bancos. Y ahora pedimos 50 millones para invertir, supuestamente invertir, pero le damos otros 80 millones a los bancos para que… Bueno, me lío. De verdad, esto es un poco galimatías. Yo no sé si los ciudadanos y las ciudadanas de Oviedo lo entenderán. Yo, desde luego, me considero incapaz. De verdad, me considero incapaz de entender este mecanismo que ustedes nos proponen. Ahora llega la hora de la verdad. Y es que ahora lo que se pone de manifiesto es que ustedes lo hicieron para poder venir ahora y justo en la época electoral vendernos la moto, porque otra cosa no, humo o una moto, otra cosa evidentemente no. La moto, digo, de unas obras millonarias. Van a invertir en este año, eso sí, se acaba el mandato dentro de nada, escasamente, igual tienen hasta problemas para acabar el mandato. Pero bueno, se les acaba el mandato, pero van a invertirse en el Ayuntamiento de Oviedo más de 70 millones este año, cuando lo cierto es que ustedes han sido incapaces de gestionar ni 28 millones de euros. ¿Se acuerdan lo que decían cuando empezaron el mandato sobre la deuda? Ay, no, claro, se les habrá olvidado, porque como tienen una memoria tan selectiva, se les olvidan algunas cosas que pasaban en los gobiernos del Partido Popular hasta el año 2015. Es como que el ayuntamiento, para lo que a ustedes les interesa, empezó en el 2015. Bueno, con lo de la deuda no. Lo de la deuda lo borramos como que no existió. Bueno, es más, acaba de decir un concejal que era mentira, que era uno de los ayuntamientos más endeudados. O sea, ¿qué les voy a decir de cómo tienen ustedes la memoria? Pero hoy no solamente no defienden que haya que reducir la deuda, todo lo contrario. Llegan aquí y nos plantean un préstamo que, ¿cómo será que tienen que aprobarlo por medio de un pleno? Porque supera el 10% de los recursos ordinarios que tiene el ayuntamiento. No ocurría desde hacía mucho. Desde que ustedes se tiraban de los pelos porque lo propuso un gobierno anterior. Por cierto, eran 20 millones menos, pero bueno, era un escándalo. Aquello era un escándalo. Ahora pedir 50 millones no es ningún escándalo. Y yo creo que van a tener que darse prisa, porque como sigan las cosas como parece que van yendo, igual tienen algún problema para adjudicarlo en un próximo pleno. Claro, si algunos son coherentes, creo que no estarán de acuerdo ni con el importe, ni con que se vaya a pedir un préstamo justo a las puertas de unas elecciones por 15 años, ni que tengan 2 años de carencia a la propuesta que ustedes hacen. Igual, dentro de poco, igual tienen algún problemilla para aprobarlo, y igual no van a poder financiar esas obras millonarias que ustedes dicen que van a poder ejecutar. Cuando llegaron al gobierno había una deuda viva en el ayuntamiento con las entidades bancarias de 68,2 millones de euros. Y cuando se vayan ustedes del gobierno van a dejar una deuda de más de 79 millones de euros, justo lo contrario que dicen que deben hacer los ayuntamientos. Esa es la receta que ustedes ponen para todos, pero cuando llegan ustedes hacen justo lo contrario. Cuando llegaron nos decían que había que financiar las inversiones con nuestros propios recursos, pero ahora proponen financiar un 84% de las inversiones previstas en el presupuesto actual y un 87% ahora que han incorporado la parte del préstamo que no han sabido utilizar en 2022, porque no lo han utilizado. ¿Se acuerdan? Ahora quieren que les apoyemos para solicitar un préstamo de 50 millones que se sumará a los casi 20 que pidieron el año pasado y que no han ejecutado. 70 millones en 2 años para un gobierno que ha conseguido ejecutar 28 millones en 4 años. ¿Pero de verdad se necesita este préstamo? Pues la verdad es que no, y por eso nosotros vamos a votar en contra. Porque es que, como decía, no han sido capaces ni siquiera de gestionar los 19.785.000 euros que pidieron el año pasado. Tan solo han utilizado casi 1 millón de ese dinero. Eso era el dinero que iban a utilizar para invertir. Claro, invirtieron un total de 9 millones, 9,3 millones. Claro, no necesitaron los 19 millones. Pero es que además, como tenían préstamos anteriores, pues tampoco lo han necesitado y realmente han utilizado
1 millón de euros de este préstamo. Y la prueba no es porque yo lo diga al tuntún, más o menos, no, es que acaban de incorporar en el presupuesto del actual año 18.646.000 euros de ese préstamo de 19.785.000. Luego no lo han ejecutado, pero ahora nos dicen, no, es que el año pasado tampoco. Bueno, el primero era que íbamos a hacer los proyectos, luego que fue la pandemia, luego que, es que subió mucho todo, es que estamos otra vez revisándolo todo. ¿Y ahora qué es? Ahora sí, ahora lo vamos a hacer ahora todo, eso sí, cuando hayan pasado las elecciones, primero lo vendemos, ponemos infografías, a ver si se lo cree todo el mundo y luego a ver si alguna de esas obras conseguimos acabarla en lo que va de año. ¿Dónde están las inversiones que nos dijeron que iban a hacer en 2022? Que bueno, se repiten y repiten y repiten sobre lo que habían dicho los años anteriores, porque llevan muchos años ya prometiendo lo que dicen que van a hacer, pero que nunca llega. ¿Dónde está la segunda fase de la Ronda Sur? Que se ha quedado exclusivamente en poner un semáforo, La gran reforma de la Ronda Sur se ha quedado en un semáforo. Los cientos de kilómetros anunciados desde el primer día de carriles bicis o las sendas ciclistas, eso sí, de vez en cuando vemos en el periódico, ya está, ya hemos contratado a hacer un proyecto. El siguiente, otra vez, dentro de unos meses, ya tenemos un nuevo proyecto. Bueno, lo estamos contratando. Dentro de unos meses volverán, bueno, sí, seguro que ya de esta va, ¿no? En 4 años han sido incapaces de hacer esas obras que se han comprometido en Olloniego, por ejemplo. Han sido incapaces de reanudar las obras del Centro Social de Tudela-Beguín. 4 años con las obras levantadas y siguen siendo incapaces de ponerlo en funcionamiento. Vaya finalizando, por favor. Ni el Centro Social Polivalente de la Florida, ni adecuaron los locales de las unidades de trabajo social en Campomanes, ni han arreglado el Centro Social de Santa Marina de Piedramuelle, que el año pasado también iban a hacer. ¿Qué ha pasado con los edificios destinados a albergar a nuestras niñas y niños? Porque no ha llegado el comedor infantil en el Colegio Público de Ventanielles, que yo sepa, ni las cubiertas de los colegios, como el Novo Bier, que ya no saben ya cómo dar gimnasia, porque han decidido ustedes tampoco hacerlo, ni han renovado el pavimento de la Escuela Infantil de la Florida, ni la cubierta del Colegio de la Gesta, y el Palacio de los Niños ha perdido hasta su función. Ahora ya ni siquiera va